Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo funciona Omega-T, una de las herramientas gratuitas de traducción asistida por ordenador más conocidas. Para poder trabajar con ella, simplemente hay que descargarse el programa de este enlace e instalarlo. Una vez que hemos instalado el programa y lo abrimos, la interfaz que podemos ver es esta de aquí. Esta interfaz se compone de las siguientes partes. En la parte superior se encuentra el menú principal con los menús comunes a la mayoría de los programas. Ahora mismo los menús Editar y Dirigirse a están desactivados porque tendríamos que cargar un proyecto. Abajo a la izquierda es donde vamos introduciendo la traducción. Ahora mismo podemos ver una guía de inicio rápido. En la parte superior derecha se encuentra el panel de coincidencia que muestra segmentos iguales o similares encontrados en las memorias. Abajo, en el panel del glosario, se muestra la terminología registrada en el glosario que hemos cargado para el segmento que esté abierto. En la parte inferior tenemos otra serie de ventanas que se encuentran minimizadas. Si la queremos maximizar, simplemente tendríamos que hacer clic en cada una de ellas y darle a este botón. Podríamos colocarla donde quisiéramos en la ventana de Omega-T, y si queremos volver a la configuración inicial, simplemente tenemos que ir a Opciones, Restaurar ventana principal. Lo primero que se muestra es la ventana de diccionario, en la que se muestra para el segmento que está abierto las coincidencias encontradas en los diccionarios que se han cargado. En el panel de traducción automática se muestran las propuestas de traducción por parte de los proveedores de traducción automática que hayamos activado. En el panel de múltiples traducciones se muestran las traducciones alternativas que se han creado para los segmentos repetidos en el proyecto. En la ventana de notas estarían las notas que nosotros incluyamos para el segmento que esté abierto, y en el panel de comentarios, que parece similar al de notas, se incluiría el contexto para la traducción de determinados segmentos, muy útiles por ejemplo para archivos de software. Abajo del todo está la barra de estado con los contadores. Pues bien, para empezar a trabajar lo primero que hay que hacer es crear un proyecto. Este proyecto contiene los archivos que se van a traducir, las memorias de traducción, los glosarios y el resto de referencias que queramos cargar. Para crear el proyecto solo tenemos que ir al menú Proyecto, Nuevo, y lo primero que hay que indicar es la ruta. Nosotros lo vamos a guardar en el escritorio en la carpeta Software, Proyecto. Guardamos y en la siguiente ventana tenemos que indicar el idioma de origen y el de destino, en este caso son correctos. Vamos a marcar la segmentación a nivel de frase, que si quisiéramos cambiarla podríamos hacerla desde este botón, donde podemos definir reglas de segmentación. Vamos a activar la autopropagación de traducciones para evitar tener que traducir dos veces una repetición, y vamos a desmarcar la opción de eliminar etiquetas, ya que en nuestro caso queremos ver las etiquetas que acompañan a cada segmento. Como podemos ver, Omega-T crea distintas subcarpetas para el archivo origen, el de destino, la memoria de traducción, el glosario y el diccionario. Como veremos más adelante, hay que tener claro dónde va cada elemento para poder trabajar correctamente con el proyecto. Pues bien, aceptamos la configuración y aparece la ventana en la que tenemos que cargar los archivos que queremos traducir. En nuestro caso se trata de un archivo XML, pero los archivos compatibles con esta herramienta son todos los siguientes. Para importar el archivo solo tenemos que ir a Importar archivo fuente. Tenemos aquí el archivo correspondiente y como vemos ya se ha cargado completamente. En el caso de que queramos modificar la configuración del proyecto, solo tenemos que ir a Proyecto, Propiedades, y si queremos agregar nuevos archivos, iríamos a Proyecto, Archivos de proyecto. Para ver cómo ha quedado nuestro proyecto organizado en carpetas, tenemos que ir a la carpeta donde lo tenemos guardado, que en nuestro caso es esta de aquí. Aquí vemos distintas subcarpetas y un archivo llamado omega-t.project. Este archivo contiene los parámetros de configuración del proyecto tal y como los hemos definido inicialmente, con sus idiomas de origen y de destino, las rutas, la propagación de las repeticiones, etc. Como decíamos, podemos realizar modificaciones en esta configuración desde Proyecto Propiedades, y en ese caso este archivo de configuración se actualizaría. En las subcarpetas, como veíamos antes, quedarían categorizadas las distintas referencias, y en el caso de que queramos cargar una nueva o eliminarla, simplemente tendríamos que venir a estas carpetas, copiar la nueva referencia o borrarla. Eso sí, para que surta efecto tenemos que ir a Proyecto, volver a cargar, y así se actualizarían las referencias. En la carpeta Omega-T, el programa va a crear un archivo TMX que es la memoria de nuestro trabajo.
Conforme vamos trabajando, se crean constantemente copias de seguridad a esta memoria, por lo que es probable que veamos muchos archivos temporales en esta carpeta. Es posible también que el cliente nos proporcione referencias de proyectos anteriores, como una memoria o un glosario. Si nos proporciona, por ejemplo, una memoria, podemos cargarla siempre que esté en formato tmx en la carpeta tm. Simplemente tenemos que agregarla a esta carpeta para que el proyecto la utilice como una memoria auxiliar. Además, si tenemos claro que el contenido de una memoria es correcto, podemos colocarla directamente en la carpeta auto. De esta forma se pretraducirá el archivo y se evitará tener que pasar por todos esos segmentos de nuevo. Como decíamos antes, en el caso de que las memorias se carguen después de la creación del proyecto, para que los cambios surtan efecto, tenemos que volver a cargar el proyecto. Para cargar un glosario tenemos que seguir el mismo proceso. Debe ser un archivo txt o tbx, que es un archivo de intercambio de glosarios. Simplemente tenemos que agregar al archivo la carpeta de proyecto glossary y además durante la traducción podemos añadir nuevas entradas al glosario simplemente seleccionando el término en cuestión y pulsando control mayúscula G. Aparece un cuadro de diálogo y ahí tenemos que incluir los datos que se nos piden y simplemente aceptamos y ya está agregado a nuestro glosario. Omega T también da la posibilidad de cargar diccionarios. Estos deben tener un formato utilizado por StarDict, un programa libre para la consulta de diccionarios con búsquedas avanzadas. Para descargar diccionarios en este formato podemos recurrir a la página del nuevo proyecto StarDict o a la del proyecto XDXF. El archivo comprimido que descargamos con la extensión tar.bz contiene tres archivos, uno dz, uno idx y otro ifo. Estos archivos los extraemos en la carpeta Dictionary y ya estarán cargados en nuestro proyecto. Siguiendo con el tema de los diccionarios, tenemos que agregar que para poder utilizar el corrector ortográfico en Omega T es necesario instalar el diccionario. Para ello tenemos que ir a opciones, corrección ortográfica y aquí como vemos tenemos nuestro archivo de español cargado. Simplemente tenemos que incluir aquí la dirección URL, la ruta donde queremos que se instale y darle a instalar nuevo diccionario. Seleccionamos el diccionario en cuestión, instalamos y aparece en la lista cargado. Pues bien, una vez que hemos creado y configurado nuestro proyecto, antes de empezar a traducir es recomendable configurar algunas funciones de Omega T. Por ejemplo, en el menú Ver podemos indicar si queremos que se marquen en color los segmentos con determinados estados. Para probar esta opción vamos a traducir, por ejemplo, varios segmentos. Aquí tenemos uno, correo electrónico, y contraseña. Pues bien, si vamos al menú Ver, marcar segmentos traducidos, aquí se nos marca en amarillo los dos que tenemos traducidos. Podemos marcar los segmentos no traducidos, que serían el resto. En verde, como vemos aquí, está marcado el segmento original. Podemos marcar los segmentos con nota, marcar los espacios irrompibles, entre otras funciones que tiene este menú. En el menú Opciones, podemos configurar, por ejemplo, usar el tabulador para pasar de un segmento a otro. Simplemente nos colocamos y si pulsamos la tecla de tabulador, iremos pasando de un segmento a otro. También podemos, por ejemplo, activar o desactivar la traducción automática con los distintos servidores que aparecen aquí. En tipo de letra podemos cambiar la fuente que se muestra en la pantalla. En segmentación se pueden modificar las reglas de segmentación del texto. En corrección ortográfica, pues lo que acabamos de ver. En trabajo en grupo, por ejemplo, se indicaría el nombre de usuario para que se incluya en la información de la memoria en cada segmento traducido. En guardar se puede configurar el intervalo de tiempo para que se realice un guardado automático. También podemos, por ejemplo, validar etiquetas y configurar el comportamiento del campo de edición. En este caso, por ejemplo, podríamos decidir si insertar el segmento original o dejarlo vacío, si insertamos una coincidencia mínima, el porcentaje, si permitimos traducción idéntica al original, entre otras funciones. Pues bien, una vez que lo hemos configurado todo, antes de empezar a traducir es necesario realizar un recuento. Para ello tenemos que ir a Herramientas, Estadísticas de coincidencia. En este caso vemos los tramos, vemos que es un proyecto completamente nuevo con algunas repeticiones. La diferencia entre estadísticas de coincidencia y estadísticas es que en este caso lo único que te muestra son los segmentos que no son repetidos, los que quedan pendientes sin repetir y el total, mientras que el otro lo desglosa por tramos. Ya lo tenemos todo configurado, por lo que podemos empezar a traducir. Siempre es interesante conocer los atajos de teclado. Los principales son estos de aquí.
Control U para pasar al siguiente segmento sin traducir, Control D para generar el documento traducido que se generará en la carpeta target del proyecto, Control T para validar que las etiquetas están bien, Control E para ver el cuadro de diálogo de configuración del proyecto, Control L para ver una lista de archivos que componen el proyecto, Control mayúscula G para crear una entrada de glosario, Control más el número correspondiente para introducir la coincidencia que aparece numerada en la ventana coincidencias parciales, Control I para insertar una traducción que está seleccionada en el cuadro de coincidencia en el punto donde se encuentra el cursor, Control M para reemplazar la traducción propuesta por el traductor automático en nuestra traducción, mayúscula Control R incluye el source en el target y mayúscula Control T inserta las etiquetas del source en la posición del cursor. Una vez que tenemos finalizada la traducción, simplemente habría que pasarle el corrector y exportar el texto. Para exportar el texto, como hemos dicho, podemos ir a Proyecto, Crear documentos finales o con el atajo de teclado Control D. Pues bien, esto ha sido todo con respecto a Omega T. Os animamos a seguir profundizando en esta herramienta y conocer nuevas funciones. ¡Hasta la próxima!